¿O será que Dios no es tan omnisciente y no sabía lo que iba a pasar? Y si sabía lo que iba a pasar, ¿por qué creó a toda la gente que sabía que no se iba a arrepentir? ¿Por qué no crear solamente a los que sabía que iban a entregarle su vida? ¿Por qué crear a personajes terribles que han cometido actos atroces en contra de la humanidad? Es más, reduzcámoslos a esto. ¿Y por qué poner ese árbol en el huerto del Edén? ¿Por qué no le quitamos a Adán y Eva el árbol del conocimiento del bien y del mal y nos evitamos 6,000 años de sufrimiento en la historia de la humanidad? ¿Por qué Dios pone ese árbol? ¿Por qué no hizo Dios un mundo sin mal? Parte de esa perfección en la creación, y aquí quiero remontarme no a la creación actual, no a la creación en el huerto del Edén, sino a la creación angelical, era la libertad. Porque podríamos debatir durante largas horas si actualmente hay o no libertad, ¿verdad? Que el argumento es no, actualmente no somos libres, estamos bajo la influencia de Dios o del maligno. Perfecto, ¿verdad? Lo compro. Quiero remontar a la creación angelical cuando Lucifer cayó. Y te quiero hacer una pregunta. ¿En el cielo se puede pecar? La respuesta natural es no. ¿Cómo crees que en el cielo se puede pecar? Y la contrarréplica es ¿y dónde estaba Lucifer cuando pecó? Lucifer no pecó en la tierra, Lucifer pecó en el cielo. ¿Cuál es la garantía que en el cielo no pecaremos? Muchos dicen, porque no estaremos bajo un mundo contaminado por el pecado, en un cuerpo corrompido, ni habrá diablo que nos tiente. Cuando Lucifer pecó, mis hermanos, no estaba en un cuerpo contaminado por el pecado, era un cuerpo angelical. No estaba en un mundo corrompido por el pecado no había entrado al mundo, al universo, y tampoco había diablo que lo tentara. De hecho, él es quien después se convierte en el diablo. Antes de ese punto, él era Lucifer, querubín protector en el trono de Dios. ¿Por qué Lucifer pecó? Tenemos dos opciones nada más. O Dios hizo que Lucifer pecara y lo incitó a hacerlo para obrar todo un plan a través de eso. No dudamos y sabemos que la Biblia dice que Dios obra aún a través de la adversidad, como lo hizo con los hermanos de José y obró para bien a través de la traición. Sabemos que Él está al control, que los que le aman todo les ayuda para bien. Pero en el aspecto personal de Lucifer, según Santiago 1, que dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, si Dios no incita a Lucifer a pecar, ¿por qué entonces Lucifer pecó? Porque había algo que no podemos negar, al menos en esa creación, que era parte de la perfección, de todo lo bueno que Dios había hecho, que era la libertad moral en su creación. Lucifer utiliza eso que es parte de la perfección para rebelarse en contra de Dios y quiso ser igual a Dios y arrastra una tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Cómo podías haber eliminado este evento únicamente quitándole a él la oportunidad de tomar esta decisión? Dios pudo haber evitado esto. ¿Cuáles son las alternativas que el Señor tenía? Crear desde el mundo angelical a seres con esa capacidad implicó este riesgo, pero ¿qué hubieras hecho tú? Lo primero que Dios pudo haber hecho es no haber creado nada. Hay mucha gente que dice Dios no hubiera hecho nada y estoy harto de sufrimiento, ¿verdad? Pero desafortunadamente desde el punto de vista filosófico tú no puedes comparar lo que existe con lo que no existe. Para aquellos que hemos conocido a Cristo y que somos felices, porque la tragedia no la determina tu condición, sino tu reacción ante tu condición. Entonces, para nosotros que hemos reaccionado correctamente ante la adversidad, reconociendo al Señor, permitiendo que su fruto sea manifiesto en nuestras vidas y teniendo vidas de paz, vidas de gozo, no perfectas pero llenas del Señor, pues sí sería injusto decir, ¿y yo por qué por culpa de los demás, verdad? Bola de amargados, voy a pedir al Señor que no hubiera hecho nada. Entonces el problema no está con la creación, el problema es la reacción de la gente ante la creación. Si se rindieran al Señor y como dice Isaías 55:1, vengan y beban todos los que tienen sed, entonces para ellos la vida sería distinta. De modo que esta opción tiene que quedar totalmente descartada. Es absurdo exigirle a Dios o preguntarle por qué no creaste nada, porque la nada no se
puede estudiar, no se puede medir, no se puede comparar. Así que, ¿qué otras opciones tuvo el Señor? La segunda opción es: Dios pudo haber creado un mundo donde la gente estuviera programada para únicamente hacer lo que Él quisiera que hicieran, y dentro de eso no considerar nada que trajera algún evento catastrófico, nada malo, nada pecaminoso. Quitamos la libertad, se acaba el problema. Entonces Dios pudo haber hecho esto y nos brincamos todo el proceso y nacemos ya con un chip, programados únicamente para hacer lo correcto, pero no era el estado ideal del ser humano. Entonces Dios no le impone a Adán y a Eva que hicieran únicamente lo que en su chip estaba programado, sino que se los recomienda, pero les deja la oportunidad de elegir tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y por qué?, se preguntan muchos. Porque siempre el Señor dio esa alternativa al ser humano, y ese es nuestro problema. Vemos las cosas con una visión terrenal, muy limitada y muy temporal. Miramos a este mundo lleno de maldad, de sufrimiento, y la violencia, y las enfermedades, y las guerras, y cuando la gente no puede disfrutar es cuando se enoja con Dios. Y quiero decirte que hay cosas que a veces no entendemos, pero no entender a Dios no anula su existencia. No estar de acuerdo con tu gobernante no lo baja de su trono. ¿Cuál es la penúltima opción que Dios tuvo? Dios pudo haber creado un mundo de criaturas libres que no pecaran, pero ¿cómo le hago en la ecuación para eliminar el pecado sin quitar la libertad? Y quiero citar a Tomás de Aquino, que hacía una pregunta: ¿es este el mejor de los mundos posibles? La respuesta es no. El mejor de los mundos posibles será la eternidad, sin pecado. No lo puedes comparar con este mundo. El mejor de los mundos posibles en este sentido va a ser el mundo recreado por Dios cuando haga nuevos cielos y nueva tierra, y en ese mundo tenemos la certeza de que no habrá más maldad ni sufrimiento. Apocalipsis 21 dice: Dios va a enjuagar toda lágrima. Tantas cosas que seguiremos viviendo en el reino de los cielos, pero sin el pecado de en medio. ¿Por qué cité aquí? No porque decía algo con lo que estoy de acuerdo. Dice: aunque no es el mejor de los mundos posibles, es el mejor camino al mejor mundo posible. No me puedo brincar el proceso. ¿Cómo llego a un mundo donde elimino la maldad sin eliminar la libertad? Respuesta: pasando por este mundo como filtro. A diferencia de Lucifer, tú y yo en el reino de los cielos ya sabremos lo que es un mundo lleno del Señor a comparación de este mundo. La gran diferencia con la que podemos garantizar se mantiene la perfección sin eliminar la libertad es haber pasado por este mundo de sufrimiento. Porque entonces tenemos un punto de comparación, y nadie, nunca, jamás, ni por un segundo pensará: podemos tener un mundo mejor sin Dios. Rebelémonos en contra de Dios, porque conocemos lo que Lucifer no conoció. ¿Y quién va a querer regresar a este cuchitril después de conocer el paraíso? Última opción: ¿por qué no hacer un mundo, criaturas libres que pecan, pero al final todas son salvas y todos nos vamos al cielo? Esto es lo que mucha gente cree. Es que Dios, como ama a todos, va a salvar a todos. No, no es cierto. Dios ama a todos, y justamente porque ama a todos tiene que ser justo. Porque si Dios no hiciera justicia con el pecador no arrepentido, Dios no estaría amando a aquel que sufrió por causa del pecador. Ahora imagínate el Dios justo, puro, santo y perfecto. ¿De dónde se nos ocurre que Él va a absolver a todos de sus crímenes? Dios, por causa de su justicia, no lo va a hacer. Y aquel que muera sin Cristo, la Biblia dice claramente que lo que le espera es el infierno, un lugar de castigo por su pecado, porque ese era nuestro merecido. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque resulta que en el sistema judicial de Dios hay una ley, porque la paga del pecado es la muerte. El Cordero inmolado, hecho pedazos en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y entonces Dios nos abre la ventana de toda la historia de la humanidad y dice: señores, ahora entienden todo. Vida por vida, sangre por sangre. Solo hay libertad si un sustituto paga por su condena.
Entonces, ¿cuál es la noticia maravillosa? Que Dios no va a perdonar a todos, pero que en Cristo Jesús podemos ser libres, justos, santos, y no para pasar la eternidad como esclavos. Además de todo esto, nos da el espíritu de adopción, lo que significa que pasaremos la eternidad no como esclavos, sino como hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿No es maravilloso?